Sí, inclinamos nuestro rostro. Señor, muchas gracias, Padre, por este día que nos has regalado. En tu gran bondad, en tu gran misericordia, en tu gran amor, Señor, nos has permitido una vez más descansar, tener una noche de descanso y abrir los ojos con alegría, con esperanza, con ilusión, con emoción, sabiendo, Señor, que tus alas nos hacen sombra todos los días en nuestra vida. Gracias porque nos has traído aquí, Señor, y podemos meditar en tu palabra, escucharla, meditarla, abrazarla, hacerla nuestra por la obra de tu Espíritu Santo. Y podemos también cantarte, Señor, alabarte con nuestros labios. Gracias, Señor, porque los que estamos aquí, Señor, ha sido una victoria tuya, que hayamos podido vencer dificultades diferentes, quizá desánimo, quizá cuestiones materiales, tantas cosas que podrían oponerse para que nosotros no estuviéramos aquí, pero estamos aquí por tu gracia, Señor, y por tu fidelidad. Permítenos, Señor, entrar a tu palabra y meditar en ella, con asombro, con humildad y con disposición de corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar viendo las parábolas. Esa es la serie que yo tengo en la escuela dominical, las parábolas de Jesús. Y vamos ahí en nuestras Biblias, por favor, a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, la parábola, quizá de todas las parábolas de Jesús, que son como 40, hay parábolas de un solo renglón y hay parábolas muy extensas, pero de todas las parábolas, si hubiera 3 más conocidas, esta es una de ellas definitivamente, la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13. ¿Lo tienen, hermanos? Bien, dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una parábola, es inmensa esta parábola. Es muy grande todo lo que el Señor nos está expresando aquí. Primero, bueno, algunos le llaman la parábola del sembrador, así dice seguramente en sus Biblias, ¿verdad? Y hay quien ha propuesto que esta debería llamarse la parábola de las tierras, de diferentes tierras. Los nombres se los dan los editores y los traductores. Pero aquí se trata de un sembrador, se trata de semilla y se trata de tierra, de esas 3. Para ir entendiendo esto, vámonos a Isaías, creo que es Isaías 10. Es Isaías 55, versículo 10 y 11. Isaías 55, versículo 10 y 11.
Bien, dice así. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace, fíjense esto que dice aquí, germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí el Señor está hablando metafóricamente de la palabra que sale de su boca. Y aquí en Isaías dice que la palabra que sale de su boca es como el agua. Dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, ¿verdad? La lluvia y la nieve pues son agua. Y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Pero esta agua que sale de la boca de Dios, que es su palabra, fíjense lo que hace esta agua. Dice, da semilla al que siembra y pan al que come. Esta agua produce dos resultados. Bueno, produce varios, ¿verdad? Primero dice, riega la tierra, la hace germinar, o sea, produce vida. Produce, ¿qué más dice? Semilla al que siembra y pan al que come. Semilla al que siembra significa que esta palabra se multiplica, esta agua se multiplica y se convierte, esta agua se convierte en semilla. Fíjense bien, riega la tierra, la hace germinar y producir y da semilla. Como resultado de que el agua cayó, da semilla al que siembra. Cuando las personas siembran y cosechan, digo, yo no estoy enterado con precisión de esto, de los detalles finos, pero sí sé los detalles generales, y es que parte de la cosecha, de lo que el grano que sea, pues no todo se debe moler y hacer harina. Hay que guardar una parte de esa semilla para volverla a sembrar, ¿estamos de acuerdo? Y la otra parte ya es la que se convierte en el producto final, sea si es maíz o si es trigo, si es cebada, para comer de ahí. Dice, da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. En Primera de Pedro, dice, Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Si gustan, escúchenlo solamente para yo empezar, porque el tiempo ya saben que nunca nos alcanza a los que estamos aquí enfrente. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. ¿Se acuerdan que Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo? Renacidos, ¿verdad? No de simiente corruptible. De la palabra simiente viene la palabra semilla, que viene a su vez de una palabra griega que suena casi igual, semia, ¿sí? Semilla, dice, no de simiente corruptible. No fuimos renacidos de simiente corruptible. Aquí se refiere a que no somos renacidos, específicamente se refiere a lo mismo que dice Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, creo que es el versículo 13, cuando dice los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. A eso se refiere. O sea, somos renacidos para Cristo, para Dios, por la obra de Cristo, para Dios, no por línea genética. Mi papá es cristiano, entonces yo también nazco cristiano. No, no naces cristiano. Naces humano y tienes que volverte hijo de Dios algún día, ¿verdad? Si te arrepientes. Entonces dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y luego nos dice cuál es esa simiente. ¿Cuál es esa simiente, hermanos? Ahí en Primera de Pedro. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, no es una semilla humana. ¿Cuál es esa semilla, hermanos? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, una vez que
que germina, vive para siempre. Es lo mismo que dice en Isaías. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que le envié. Entre paréntesis, hago un comentario muy breve, y es que estas simples frases, como aquí en 1 de Pedro, permanece para siempre, o en Isaías, ¿verdad? No volverá a mí vacía, sino que será prosperada. Eso debería echar en tierra, en la mente de las personas que creen incorrectamente, que la salvación se pierde. La salvación no se pierde, ¿sí? Aquí dice, vive y permanece para siempre, siempre y cuando la semilla haya germinado. Pero de eso vamos a entrar más a fondo. Apenas estamos poniendo aquí un poco de contexto. Lo que estamos viendo es que es la parábola del sembrador. Y lo que yo quería ahorita en esta primera etapa que ustedes vieran, aunque sé que ya lo saben, ¿verdad? Todos ustedes son muy estudiosos de la palabra, y lo digo en serio, no es sarcasmo ni ironía. Yo sé que ustedes ya saben que la semilla es la palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios. Pero vamos a ver la mecánica de la siembra. La mecánica de la siembra. ¿Sí? Sí, Víctor. Solamente quería apuntar aquí un versículo que he estado estudiando, ¿verdad? Por lo de la epístola de Segunda de Juan. En el versículo 2. ¿De cuál pasaje? De Segunda de Juan. Ah, de Segunda de Juan. Sí, es solamente un capítulo. Un capítulo, sí, es cierto. Dice, hablando de la verdad, que es la semilla, que es la palabra, que es Jesús. A causa de la verdad, dice, que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Amén, amén. Lo mismo que dice Pedro. Sí, porque acuérdense que dice, Víctor está citando Segunda de Juan, ¿verdad? Capítulo 1, siempre tengo problemas si decir capítulo porque pues nomás es un capítulo, ¿verdad? Pero es el versículo 2. Y dice, bueno, dice el saludo, ¿no? El anciano, o sea, Juan, le escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Se acuerdan que Jesús le dice a la mujer samaritana, el que bebiere de esta agua, volverá a tener sed? Pero el que beba del agua que yo le daré, una vez más, ¿se fijan? El agua. Y en Isaías, ¿qué era? El agua que descendía del cielo. Y es la misma agua a la que se refiere Jesús en Juan 4. El que bebiere esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí dice, a causa de la verdad. Y acuérdense que uno de los títulos que la misma Biblia se asigna a sí misma es la verdad. Entonces aquí cuando dice la verdad se refiere a la palabra de Dios, y vimos que la palabra de Dios es esa semilla, es esa agua que también se vuelve semilla. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. La palabra de Dios en nosotros y Cristo en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ahora vamos a ver la mecánica de la siembra y la cosecha. En la parábola del sembrador, de una vez les subrayo esto, hermanos, que la parábola del sembrador que está ahí en Mateo capítulo 13, también aparece en Marcos capítulo 4 y en Lucas capítulo 8. Y entonces vamos a sumar las verdades, a ver si nos alcanza nuestra mente para guardar todas estas verdades y combinarlas. Hemos leído Mateo 13. Quiero subrayar, si están en Mateo 13, una palabra en el versículo 4. Y mientras sembraban, parte de la semilla cayó junto al camino. Y en una primera lectura, la palabra cayó nos puede sonar como que al sembrador se le cayó por accidente, ¿verdad? Se le cae porque se cayó. Bien, tengamos eso en mente, ¿verdad? Ahora vamos a Marcos 4, del 1 al 9, que dice así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar,
Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, pero quiero hacer una pausa. Cuando dice he aquí, no sé si recuerdan, se los he dicho antes, he aquí significa miren. Y saben que Jesús está hablando en realidad de él. Él es el sembrador por excelencia. Él está hablando de él. Miren, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. De una vez quiero comentar algo. Está hablando del fruto de la semilla que cayó en buena tierra. Y quiero decir algo muy sencillo, pero muy cierto y con lo que tenemos nosotros que ser conscientes en la vida cristiana de iglesia. La semilla que produjo, la semilla que cayó en buena tierra, son aquellos que se convierten a Cristo. Aquellos que llegan a conocer a Jesús verdaderamente. Son salvos. Pero cuando dice que produjo a 30, 60 y a 100 por uno, lo que quiere decir, y está hablando del fruto, ¿verdad? Y aquí se conecta con una realidad, y es que una vez que somos salvos, no solamente el Señor quiere salvarnos en el sentido de no te vas a ir al infierno. El Señor nos ha salvado y Jesús dice, yo los he puesto para que vayan y lleven fruto. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. O sea, hay un propósito al salvarnos. Un propósito que es más allá de solamente no caer al infierno. Digo que eso ya es una gran bendición. Pueden decir amén, ¿verdad? Que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia por Jesucristo. Nos ha salvado. Imagínense una vez David dijo esta expresión, dijo, yo no sé qué hubiera sido de mí si yo no hubiera nacido en el lugar en el que nací, donde fui expuesto al evangelio, ¿no? Y hay por ahí algún himno que se canta en las iglesias, ¿no? Si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Digo, ya es grandioso, indecible, indescriptible lo afortunados que somos, hermanos, de no estar puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. Pero el Señor no solamente quiere salvarnos, porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Vida es lo contrario de muerte, y muerte sería la separación eterna, ¿verdad? En el lago de fuego. Pero también dice, sino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces el Señor no quiere solamente que nosotros le conozcamos y decimos, ya no voy al infierno, qué bueno. No. El Señor quiere que nosotros, ese es el plan de Dios. Y ojo, lo va a hacer. Lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Con nuestra cooperación o a pesar de nuestra cooperación, o a pesar de nuestra resistencia. Pero lo va a hacer, porque ese es el plan glorioso de Dios. ¿Cuál? Que llevemos fruto. ¿Y qué significa en términos bien sencillos? Lo voy a comprimir de tal forma que todos podamos comprender qué significa llevar fruto. Llevar fruto significa que seamos transformados a la imagen de Cristo. Que Mario González Aguilera cada día muera un poco más, disminuya más. Menos de Mario. ¿Y más de quién? De Cristo. Más de Él. Que cada día a través de las circunstancias, a través de las necesidades, del sufrimiento, de las carencias y también de los tiempos buenos. Pero hay que decirlo que son normalmente los tiempos difíciles los que más nos hacen crecer. Porque nos enseñan a depender más, a confiar más, a creer más, nos humillan más.
¿verdad? No dijo el Señor, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces cuando entramos a dificultades y nos gusta tener el control, porque a todos nos gusta tener el control, a uno nos gusta más y a otros les gusta menos, pero a todos nos gusta tener el control. ¿Cuántos dicen amén? Y el que no dijo amén está mintiendo. Pero a todos nos gusta tener el control en mayor o menor medida. Y entonces vienen circunstancias donde Dios nos muestra, no, tú no tienes el control. Tú no tienes el control. El control lo tengo yo. Y más vale que lo reconozcas y descanses en mí. Y entonces es cuando nos volvemos mansos. Eso es el fruto. Aquí dice, la semilla que cayó en buena tierra produjo, ¿verdad? Brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Verdad? Pero entonces también hay que decir algo aquí. Que esta semilla que produjo en diferentes medidas, el Señor está expresando una realidad de la vida cristiana y de la vida de iglesia. De la vida de iglesia. Hermanos, abracemos esta realidad. Abracemos esta realidad. Aceptémosla. No sabemos por qué. No todos en una vida de iglesia. ¿Por qué digo una vida de iglesia? ¿Por qué no digo individualmente? Pues porque, o sea, yo soy responsable de mí mismo. Bueno, ahorita voy a explicar eso. Pero como iglesia decimos, híjole, es que este hermano, ¿por qué no se esfuerza? ¿Por qué no coopera más? ¿Por qué no contribuye más? Y cuando digo contribuir, no lo lleven al plano económico. Llévenlo al plano económico y a todos los demás planos. ¿Por qué no más? ¿Por qué no más? ¿Por qué no más? Y Jesús nos está diciendo, les aviso que la semilla que va a brotar, no toda la semilla va a dar el mismo fruto. Una va a ser al 30, otra al 60 y otra al 100 por uno. Y cuando está diciendo 30, 60 y 100, obviamente no quiere decir que nomás en esas medidas. Está expresando una realidad y es en diferentes medidas. Me pongo a pensar si quizá habrá semilla que dé al 1. Yo creo que sí. Pero mientras dé fruto significa que está viva. Y ha sido salva. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué pasa con la semilla que da fruto escaso? Vamos a Filipenses, hermanos, capítulo 1. Les decía que esta parábola, y son 3, de hecho son 4 parábolas muy similares del sembrador. Entonces esto nos va a llevar algo de tiempo irlo desmenuzando. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Pablo dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esto Pablo se lo dice a la iglesia de Filipos. Filipenses 1 y ahora el 9. Y esto pido en oración, ¿verdad? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Y estos frutos, al final, traen gloria y alabanza a Dios. La iglesia de Filipos, hermanos, era una iglesia que amaba en términos bíblicos. Amar no significa que te veo y te saludo y te doy un beso en la mejilla y te abrazo, ¿verdad? Y tenemos conversaciones muy amenas y me tomo una selfie contigo y la pongo en Facebook y te invito a desayunar o a comer o a cenar o te recibo en mi casa. Que está bien todo eso, no está mal, de veras no está mal, pero amar. Cuando Jesús les dice a los discípulos, cuando les está lavando los pies allá en el Evangelio de Juan, creo que es el capítulo 13 por ahí más o menos, Jesús les dice, un nuevo mandamiento les doy. ¿Cuál era el mandamiento? ¿Saben qué estaba haciendo el Señor cuando les estaba diciendo eso? Les estaba lavando los pies.
que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Sí? Dice la palabra que ahí mismo en Juan que a los que amó, los amó hasta el fin. Se dio a sí mismo, ¿verdad? Pablo después dice, creo que es en Gálatas, dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y haciendo eso, entonces cumplen la ley de Cristo. ¿Cuál ley? La de Juan 13, ¿verdad? Amaos unos a otros. Entonces, la iglesia de Filipos amaba a Pablo. Si uno lee la carta a los filipenses, uno se entera que Pablo, estando en la cárcel, era visitado por los filipenses que le llevaban para sus necesidades en la cárcel. ¿Se dan cuenta a qué es lo que estoy ilustrando? El amor de los filipenses. Un amor verdadero. Ese amor debe estar en nosotros y por la gracia de Dios se está produciendo en nosotros. Y como iglesia estamos avanzando y el Señor nos sigue enseñando a amarnos en verdad. Acuérdense, ya expliqué qué es el amor. También nuestro hermano Alonso ha hablado acerca de eso bastante en Primera de Juan y Víctor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde. Entonces Pablo dice, les reconozco que aman, sé que aman, pero su amor tiene que crecer sobre una base, sobre un cimiento, aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Se refiere a la palabra de Dios, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta expresión, el día de Cristo, ustedes ya saben, simplemente lo voy a reafirmar. El día de Cristo es una frase escatológica que normalmente se refiere al retorno de Jesús, al gran día del juicio, y también se refiere al día en que nosotros estemos delante de Él rindiendo cuentas, el día de Cristo. Llegó nuestro hermano Jonathan. Sí, pero ojo, hermanos, fíjense lo que Pablo dice. Si ustedes abundan en ciencia y en todo conocimiento, vivirán aprobando lo mejor y como resultado serán sinceros e irreprensibles el día de Cristo. ¿Y cómo llegaremos, hermanos, al día de Cristo, al tribunal de Cristo? ¿Cómo llegaremos? Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Y esto es algo esencial que vamos a ver en la parábola del sembrador. Estamos desmenuzando poco a poco los elementos de la parábola, ¿sí? Los frutos, hermanos, el fruto, la transformación nuestra, solamente se opera en la medida en que nosotros tenemos comunión con Cristo. Si no tenemos comunión con Cristo, verdadera, continua, sincera, lo único que podremos hacer será maquillar nuestro pecado temporalmente. Me voy a esforzar por un tiempo en no pecar. Y podremos lograrlo 2 días, 3 días, una semana. Obviamente nunca lograremos no pecar en absoluto, pero me refiero a, tengo estas costumbres, ¿verdad? Me voy a esforzar. Está bien que nos esforcemos, pero al final el éxito de la transformación, la realidad de la transformación de nuestro carácter, una vez más lo voy a decir, cada vez menos Mario González Aguilera. Dilo acerca de ti en tu mente, ¿verdad? Di tu nombre y di, cada día tiene que ser menos, y pon tu nombre, apellido, primer apellido, segundo apellido, menos yo, más Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ¿verdad? Ya no hago lo que yo quiero. Ahora vivo la vida de Cristo. Y Cristo, fíjense, vivo la vida de Cristo y Cristo está viviendo su vida en mí. Pero esto solamente se logra en unión con Cristo, en dependencia. Y la dependencia, hermanos, cuesta lágrimas. La dependencia cuesta sangre espiritual, si lo queremos decir de alguna forma. ¿Sí? O sea, no es algo casual. La dependencia a nuestro Señor Jesucristo no es algo que, no es como un requisito o no es como un evento que se va cumpliendo el domingo cuando voy a la iglesia. Ya tuve algo que ver con Dios, ya fui a la iglesia,
Y en la semana pues yo sigo con mis actividades, con mis propias agendas, mis propias inclinaciones, mis propios gustos, mis propios afectos, ¿verdad? Bueno, yo siempre lo ilustro así, ¿verdad? Hay un himno que se llama Jesús es mi Rey soberano, ¿no? Y decimos, y podríamos nosotros cantar, ¿verdad? Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar solo, y cantarlo el domingo. Pero a partir del lunes cantamos, pero sigo siendo el Rey, ¿verdad? Entonces, no es algo así, no funciona así. No funciona así. La dependencia con Cristo es igual que una planta, es igual que el brazo al tallo central. Tiene que estar ahí permanentemente para que pueda dar fruto. Hermanos, la dependencia a Cristo es la clave, la comunión con Cristo es la clave para nuestra transformación. No es algo casual, no es que pongo una alabanza un día, ¿verdad? Y luego otro día leo un ratito la Biblia. Y tampoco te voy a decir que todos los días tienes que poner alabanzas y todas las horas. Yo la verdad no lo creo. No creo que las 12 horas del día tienes que estar escuchando alabanzas, ¿verdad? Porque si no estás pecando. Tampoco lo creo. Me refiero a que tú busques cómo tener esa comunión con el Señor. Y los dos métodos, vamos a ponerle así, los dos medios de gracia que Dios ha establecido para nuestra limpieza y nuestra transformación, los dos principales, no los únicos, pero los principales es lectura de la palabra de Dios y meditación en la palabra de Dios. Sí, lectura y meditación y la oración. Eso tiene que estar ahí constante, tiene que estar constante. El apóstol Pablo por eso dice que la palabra de Dios more en abundancia. Cuando venga el día de la prueba, fíjense cómo le llama Pablo al día de la prueba. Acompáñenme a Efesios capítulo 6, fíjense lo que dice. Efesios capítulo 6 dice, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Fíjense quiénes gobiernan este mundo, hermanos. ¿Sí? Los demonios lo gobiernan. Digo, Jesús es el Rey de Reyes, pero Él ha establecido que este mundo ahorita esté bajo el maligno. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿sí? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y miren el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿En cuál día, hermanos? El día malo. Viene el día malo constantemente a nuestras vidas. El día malo es el día en que Satanás está queriéndonos hacer caer o nuestra carne está buscando en su concupiscencia el pecado. Y dice, y habiendo acabado todo, ¿cuál? La batalla de ese día, podamos estar firmes, Bien, regreso rápidamente a Filipenses 1:9, pues estamos viendo varios pasajes. Entonces Pablo dice, esto pido en oración, qué bueno son una iglesia que abunda en amor, pero que su amor tenga un cimiento, una base, ciencia y todo conocimiento para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. El fruto en la vida cristiana, amados hermanos, solamente se obtiene en comunión con Cristo. Y la comunión tiene que ser permanente, de la misma forma que una rama de un árbol de mango solamente va a dar mangos jugosos, abundantes, deliciosos, si estuvo permanentemente unido al tronco central de la planta de mango o de lo que sea. Nosotros no podemos ser ocasionales ni casuales. La vida cristiana de lo que menos se caracteriza es de ser ocasional o casual. Es de lo que menos se caracteriza. Es algo constante. Por eso la palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, especialmente y casi únicamente en el Nuevo Testamento se usa mucho esta palabra, perseverar. Siempre se está hablando de perseverar. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate. ¿Sí? Bien, entonces regresando a la parábola del sembrador, hemos leído la parábola en Mateo 13,
La hemos leído en Marcos 4 y ahora leámosla en Lucas 8. Lucas 8. Y dice así, versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, o sea, pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, sigamos leyendo, hermanos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, estamos ahí en Lucas 8. Sí, 8, versículo 9. ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. Una parábola, hermanos, es un acertijo encerrado en un enigma, envuelto en un misterio. Eso es una parábola. Es algo indescifrable. Uno puede entender la trama dentro de la parábola, ¿verdad? La trama que la misma parábola está narrando superficialmente. Cualquiera hubiera entendido, y más en la época de Jesús, que era una sociedad muy agrícola y muy agropecuaria, hubieran entendido que un sembrador salió y sembró en diferentes tierras. Pero Jesús está diciendo algo más profundo con esta parábola. Los discípulos se sorprendieron de que Jesús enseñara en parábolas, porque siempre había enseñado abiertamente, claramente, directamente, sin metáfora. Pero entonces aquí el Señor empieza a decir algo que es muy grave. La verdad, hermanos, esto es espeluznante. Si te gustan las historias de terror o las películas de terror, déjalas de ver, mejor lee la Biblia, aquí hay películas de terror. Esto es terrorífico lo que dice aquí el Señor, es terrorífico, fíjense lo que dice. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, aquí hay una palabra, una frase que dijo en la primera parte del versículo 10, pero aquí ya no la repite. Pero se infiere, se supone, es lógico. Fíjense, versículo 10, a vosotros os es dado. Yo quiero que ustedes se imaginen la escena, Jesús en medio, allá está la gente que lo está escuchando, aquí están los discípulos de él, los apóstoles, el círculo íntimo, que le preguntan, se acercan, Señor, no entendemos la parábola. Y Jesús dice, a ustedes les es dado. ¿Y qué tendríamos que decir de los otros, hermanos? ¿Y a los otros? No les es dado. ¿Por qué lo subrayo? Porque aquí Jesús no lo dijo, pero lo está infiriendo. Lo está infiriendo. Sí, porque miren, dice, pero a los otros por parábolas. ¿Y qué le dije que es una parábola? Una parábola es un acertijo envuelto en un enigma, encerrado dentro de un misterio. No la puedes entender. No hay forma de entenderla. Ahora, fíjense por qué dice que a ellos no les es dado. Dice, no les es dado para que viendo no vean. Viendo a Jesús. Y oyendo no entiendan. Pero está hablando de un propósito divino. O sea, el propósito expreso de Dios. Recuerden que Jesús es Dios aquí en la tierra. Y acuérdense que Jesús se movía con la agenda que el Padre le iba estableciendo. Dios estableció que hubiera un grupo de personas que aunque vieran a Jesús, no lo vieran como quien él era en realidad. Para que oyendo a Jesús y sus grandes verdades, no las entendieran. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Bien, bueno, ya lo leímos. Vamos a regresar por favor a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 10. Estamos viendo la parábola en 3 evangelios diferentes. Y vamos a ver una cuarta parábola, o más bien otro pasaje, no creo que hoy,
pero que es la misma parábola con otros elementos extras que no se dan en esta parábola, pero también es una parábola del sembrador, la veremos la próxima vez que me toque compartir. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Se dan cuenta? Se extrañaron, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? No te van a entender. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Se acuerdan que les dije que una parábola es un acertijo encerrado dentro de un enigma envuelto en un misterio? Digo, ya lo demás es una frase que yo le copié a otra persona, a Winston Churchill. Sí. A ustedes les es dado saber los misterios del reino de Dios, pero aquí sí lo dice claramente, mas a ellos no les es dado. Si lo pensamos más, lo desmenuzamos más, tendremos que aceptar una verdad incómoda, y es que claramente está diciendo que Dios les está negando a un grupo de personas el conocer la verdad. Está diciendo, no les es dado. No les es dado. Sí. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Sí, Alonso. No, claro. Sí, ningún grupo tiene mérito. O sea, esto es por la pura, como todo, por la pura gracia, misericordia compasiva de Dios. Sí. O sea, no es que Dios dice, estas personas son más buenas que estas, a ellos sí les voy a permitir conocerme. No es así. No es así porque miren, fíjense, el apóstol Pablo, no lo busquen, solamente escúchenlo. El apóstol Pablo dice en Tito, capítulo 3, fíjense lo que Pablo dice, y era Pablo, el apóstol Pablo. Aquí está. Fíjense lo que Pablo dice, solamente escúchenlo, es Tito 3:3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Hermanos, esto lo está diciendo Pablo, el gran apóstol Pablo. Uno diría, es un santo, escritor de 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y Pablo dice, pues ¿qué creen? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, también yo era en otro tiempo insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible, y aborrecía a todos los que me rodeaban. ¿Sí? Entonces, no es que a los que les es dado eran más merecedores. Todo fue por un acto de la más pura misericordia de Dios. Para decirlo tan sencillo, si Dios no hubiera tenido compasión de nosotros nunca le hubiéramos buscado a Él. El apóstol Juan dice, nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. ¿Qué sería lo inverso? Lo inverso, implícito, no está escrito, pero se sobreentiende, lo inverso. Si no nos hubiera amado Él, nosotros tampoco le hubiéramos amado. Si Dios no hubiera direccionado su amor salvador, compasivo hacia nosotros no le amamos a Él. Porque la Biblia es clara en que no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. ¿Sí? Entonces, habiendo aclarado esto, regreso ahí a Mateo 13, y miren, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Vamos a ver qué significa esto. ¿Qué significa que tiene y se le dará y tendrá más? A cualquiera que tiene. Para empezar, ¿quiénes son estos cualquiera? Estos cualquiera son los discípulos de Jesús. Aquellos a los que Dios ya les había
ya los había distinguido con su gracia salvadora, con su misericordia salvadora. ¿Qué les dio? Lo más importante que cualquiera podemos tener. No, digo, podrás tener carros, casa, aviones, viajes, lo que sea, salud, pero si no tienes a Cristo, eres el más pobre de toda la gente. ¿Verdad? A veces vemos gente ahí, ¿no? En la noticia, esa persona tiene $1,000 millones, 500 mil millones y dicen que se le caigan unos 3,000, 3 millones que vengan para acá. Bueno, no importa. Aunque tenga todos los miles de millones, si no tiene a Cristo, es la persona más pobre, más miserable. Es lo que el apóstol, bueno, es lo que Jesús dice a través del apóstol Juan en las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 4, 3, a la iglesia de la Odisea. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice, pero no sabes que tú eres un pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Tendrás todas las riquezas, pero si no me tienes a mí, eres un miserable. Y entonces aquí dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. ¿Qué es lo que tenían los que ya tenían? ¿Y quiénes son estos que ya lo tenían? Son los apóstoles. ¿Qué es lo que ya tenían? El amor de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios para salvación. ¿Y qué es lo que se les va a dar para que tengan más? Más conocimiento, más comprensión, más relación. A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, entonces parece una contradicción, ¿verdad? Porque al que no tiene, aún lo que tiene, bueno, ¿lo tiene o no lo tiene? En otro evangelio, en estas parábolas, creo que es en Marcos 4, dice, aún lo que cree tener. Pero al que no tiene, aún lo que cree tener, le será quitado. Y aquí Jesús se estaba refiriendo al liderazgo religioso de Israel, que creían que tenían el conocimiento de Dios. Tenemos a Moisés, ellos presumían de eso, tenemos a Moisés, tenemos el templo, ¿verdad? Tenemos el sacerdocio, tenemos el control de la religión, tenemos la relación verdadera con Dios. Hay un momento en el que los líderes religiosos se expresan del pueblo y dicen que esa gente es maldita. Es maldita. Entonces Jesús les dice, al que no tiene aún lo que cree tener, le será quitado. ¿Sí? Ahora, dejemos que sea el Señor el mismo que nos explique la parábola. Versículo 18. Versículo 18 de Mateo 13. Que sea el Señor, ¿verdad? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Jesús empieza a hablar de 3 grupos de personas, de cómo reciben la palabra estos 3 grupos de personas. El primer grupo de personas es aquel que fue sembrado junto al camino. Y aquí yo quiero que noten algo. Yo les había dicho muy al principio, les dije que dice en la parábola que la semilla, ¿cómo dice? Cayó. Y entonces parece como que se le cayó, como si tuviera un agujero en el zurrón, así se dice, la bolsita, ¿verdad? En el zurrón, un agujero, se le llama la bolsita del sembrador, el zurrón, ¿sí? Entonces se le va cayendo y ahora sí que sin querer, queriendo, se le va cayendo aquí y allá. No es que se le va cayendo ni tenía ningún agujero la bolsita. Dice el que fue sembrado. Entonces, cuando dice cayó, es desde el punto de vista de la tierra hacia arriba. Y cuando dice fue sembrado, es desde el punto de vista del sembrador hacia abajo. Yo la siembro y si la tierra estuviera viva, ¿cómo verían ellos? Que va cayendo. Eso es todo, es la única diferencia. No es que se le cayó por accidente, sino que fue sembrada. Y hermanos, y aquí hay algo muy significativo.
Si al sembrador no se le cayó la semilla, sino que fue sembrada en diferentes tierras, entonces tenemos que concluir una cosa, que el sembrador está sembrando y él intencionalmente está poniendo la semilla en diferentes lugares, aunque él no sabe perfectamente, porque nosotros no sabemos qué tipo de corazón, qué tipo de tierra es la semilla, es la persona a la que le sembraba. La tierra es la persona. La semilla es la palabra de Dios. Sí, hermano. Es la gran comisión. Sí. Sí. De eso vamos a hablar. Gracias, hermano. De eso vamos a hablar en la siguiente vez porque ya se me acabó el tiempo, ya no voy a terminar. Pero vamos a ver, hermanos, cómo las personas reaccionan y cómo nosotros no debemos sembrar la semilla. ¿De qué forma no la debemos de sembrar? Porque la iglesia a lo largo de los siglos y especialmente, bueno, siempre ha sido igual en realidad, pero más fuerte en los últimos 200 años, la iglesia ha desarrollado ciertas filosofías o estrategias de cómo se debe predicar el evangelio. ¿Verdad? Algunos piensan que el sembrador hay que vestirlo de rockero, un sembrador con chamarra de cuero negra, botas negras con muchas hebillas y el cabello parado, para que las personas del ámbito rockero acepten. Y otros piensan que el sembrador tiene que estar vestido de hippie para que las personas con tendencias hippies acepten la semilla. Y otros piensan que el sembrador tiene que estar vestido de norteño para que las personas que les gusta la música norteña acepten la semilla. Y la Biblia no dice nada de eso. La Biblia nomás dice que él salió a sembrar. Pero ya veremos esto con más detalle. El tiempo pues siempre es insuficiente hasta cierto punto, pero creo que hemos avanzado en nuestra comprensión. Quedémonos con esto. El sembrador está sembrando, intencionalmente está echando la semilla en diferentes lugares, intencionalmente. Sin embargo, él no alcanza a ver a simple vista cómo es la tierra de esa persona, cómo es su corazón, cómo es su corazón. Cuando nosotros predicamos el evangelio y vamos a hablar acerca de qué tanto tenemos que predicar, es algo que yo quiero que entremos a ese tema. ¿Qué tanto tenemos que predicar? Tenemos que predicarle a todo mundo y vamos a ver que la Biblia es muy específica acerca de cómo nosotros, de a qué persona, no quiero decir a qué tipo de personas, pero hay un perfil de personas que el Señor nos pide que nosotros me la voy a llevar de tarea, a ver cómo se conjuga. Que hagamos discernimiento sobre esa persona. Y la Biblia sí habla acerca de eso. Que tengamos un discernimiento sobre las personas a las que les vamos a predicar. La Biblia habla muy abundantemente, más de lo que pensaríamos, acerca de a qué tipo de personas tenemos que hablar. Por favor, nadie se quede con la idea de que yo estoy dando a entender o que yo creo que hay personas merecedoras. No me refiero a que si son merecedoras. Es otro tema. Es otro tema el que la Biblia maneja acerca de tipos de personas que podrían recibir la palabra. Y cuando digo tipos no se refiere a merecedores y no merecedores, porque al final nadie somos merecedores. Pero la Biblia sí hace una distinción y es clarísima la distinción. Pero ya se acabó el tiempo. No estoy seguro, hijo. No sé, pero de vez en cuando me topo con palabras que nunca había dicho y voy ahí a la RAE y ahí la encuentro en la RAE. Ahorita lo checamos y ahorita les salimos de dudas. Bien, vamos a orar. Es que no puede ser disciernamos. Disciernamos queda descalificado. Discernamos menos ¿cómo? Discernamos, muy probablemente va a ser esa. Ahorita aquí la vamos a encontrar. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias Señor porque nos ayudas en nuestra mente tan pequeña a ver las maravillas de tu ley. Nos ayudas, Señor, a rasguñar. A veces rasguñamos y a veces logramos entrar algunos centímetros más adentro en tu palabra. Pero no importa, Señor, tu palabra nunca vuelve vacía. Ayúdanos a todos a seguir creciendo en gozo, en santidad
y en amor hacia ti, Señor, y los unos con los otros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.